Vamos a orar juntos. Dios Santo, misericordioso, Dios de amor, cuando nosotros estamos lejos de Dios, tú has tenido compasión de nosotros. Y cuando estábamos en medio de pecado y cuando no te conocíamos, tú nos has amado primero, y para salvarnos has dado tu Hijo unigénito en la cruz, morir en la cruz, y has encargado todas nuestras maldiciones y el juicio que merecíamos. Y has limpiado todos nuestros pecados, derramando tu preciosa sangre. Y nos has dado la gracia para que no recibamos nunca más, jamás, el juicio y las maldiciones. Te damos gracias, alabanzas y gloria a Dios por la grande y maravillosa gracia que nos salvó sin ningún nuestro mérito. Nos has hecho hijos santos de Dios y nos diste la gloria esperanza de entrar en el reino eterno de Dios. Durante estos 7 retiros de verano, gracias a Dios, por la obra de Dios, muchas almas nuevas han comprendido la gracia de Dios, han recibido salvación. Te pedimos para que los demás, nosotros que hemos sido redimidos por la sangre del Señor, que podamos seguir aferrados de la mano de la palabra del Señor, el Espíritu Santo y el poder, para que podamos vivir dignos de los hijos de Dios para el resto de nuestras vidas. Gracias por permitirnos este tiempo precioso para que podamos reunir y aprender la palabra de Dios. Todas nuestras iglesias en todo el mundo, ayuda para que en medio de las dificultades puedan guardar su fe, y para los hermanos que predican tu evangelio, que esté el Espíritu Santo con ellos para que puedan cumplir las obras que Dios quiere que cumpla. Esta hora, enséñanos, muéstranos la palabra que tú nos quieres enseñar, tu santa voluntad, y enséñanos más sobre lo que debemos hacer. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Vamos a buscar la Biblia. Efesios capítulo 2. Efesios capítulo 2, versículo 8 y 9. Vamos a leer juntos. Porque por la gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Hasta aquí. Lo más importante que deben hacer los cristianos salvos es predicar el evangelio de la gracia de Dios a las personas no salvas, para que puedan ser salvas. Aunque estamos haciendo bien este trabajo, y es la temporada para tomar unas vacaciones de verano. Pero nosotros, en vez de disfrutar como los otros, tuvimos una valiosa oportunidad de salvar las almas de las personas reuniéndose en el centro de retiro y predicando el evangelio. Es una oportunidad importante para los salvos de orar juntos, cooperar, trabajar y sacrificarse juntos para salvar, aunque sea una persona más, teniendo el corazón de Dios,
que valora el alma de una persona más que todo el mundo. Fue una oportunidad para salvar las almas y que puedan comprender la verdad. La pandemia de COVID aún no ha terminado, pero hemos reunido y hemos terminado el 7º retiro de verano sin muchos problemas. Y de nuevo, hemos visto que muchas personas fueron salvas recientemente y se regocijaron y dieron gracias a Dios. Quisiera expresar profunda gratitud a todos los que oraron, ayudaron y trabajaron juntos durante este retiro. Y creo que habría dado gran alegría y gloria a nuestro Padre Celestial también. No solo los pastores que predicaron la palabra, sino también todos los evangelistas que trabajaron mucho para hacer consultas, así como todos los que trabajaron mucho en la cocina, como preparar la comida, servir la comida, limpiar, arreglar, trabajar en enfermería y en el coro. Todo este trabajo, todos los que han trabajado, serán con una gran gloria y gozo a Dios. Creo que muchas almas se han salvado esta vez también para que nuestras oraciones y trabajo no sean en vano. No sabemos realmente cuántas personas recibieron salvación, pero ellos mismos los conocen y por supuesto Dios los conoce bien también. Para no tener curiosidad, les contaré brevemente sobre el resultado hasta el 7º retiro de verano. Asistieron un total de 63.164 personas, aunque más personas pudieron asistir, pero no pudieron porque hicimos muchas pruebas y tuvimos mucho cuidado para que no se contagien coronavirus a las otras personas. Pero aún así vino mucha gente. Eso es en total de 63.174 personas. Y 13.874 personas hicieron consulta y se bautizaron 5.899 personas. Y 11.109 coches estaban aparcados en el centro de retiro. Y muchos ofrendaron para la construcción del centro de retiro durante el retiro, aunque no es estadística precisa, exacta, es alrededor de 450 millones de wones, alrededor de 334.000 euros. La última vez pudimos comprar 53.000 metros cuadrados adicionales de terreno al lado y ahora podemos hacer aparcamiento más grande y estamos planeando construir nuevo alojamiento. Todavía faltan muchos alojamientos, entonces alquilamos muchas pensiones afuera durante nuestro retiro. Entonces hemos alquilado y pagado hasta ahora, así hemos utilizado. Entonces, para que muchas más personas puedan escuchar palabras sin dificultad y recibir la salvación,
Estamos planeando construir más alojamientos. Todavía es algo provisional, pero como el coste de materiales subió mucho estos días, entonces cuando pregunté a los diáconos, me dijeron que costaría más o menos 50.000 millones de wones, alrededor de 37 millones de euros. Pero no hay que temer porque nuestro Padre es rico. Además, nosotros los santos salvos hemos hecho obras mayores, hemos logrado obras mayores. 906 iglesias en el extranjero, en 80 países alrededor del mundo. Aunque no conozcamos todos, pero serán más de 1000. El Evangelio se está predicando en muchos países y sobre todo países pobres. Como dice que Dios llama a los pobres para enriquecerlos en la fe y heredar su país. El Evangelio se está predicando en los países pobres y muchos misioneros están predicando el Evangelio con mucho trabajo y sufrimiento. Y nosotros ayudamos con las ofrendas. Estamos haciendo ese trabajo y muchos están orando también, sacrificándose por esto. Y sin estos sacrificios no se puede predicar el Evangelio. En 2 Corintios 9 dice: el que siembra escasamente también segará escasamente, y el que siembra generosamente, generosamente también segará. La palabra sembrar significa sacrificio. Si hay mucho sacrificio, mucho se salvará. Si es salvo, un salvo vive con egoísmo e individualismo y se sacrifica poco, no mucha gente salvará. Mucha gente no se salvará. Porque sabemos que el día de la venida del Señor está cerca y no tenemos muchas oportunidades para predicar el Evangelio. Estamos anhelando predicar el Evangelio, lo mejor que podamos hacer en este último momento que Dios nos ha dado. Habrá muchas organizaciones cristianas que hagan misiones mundiales además de nosotros. Pero nos entristece que muchos de ellos no predican correctamente el Evangelio y casi no hay obra de salvación. Creo que nos encomendó la última misión mundial porque se considera difícil encontrar donde haya la obra de Dios de salvación de muchas almas a través del Evangelio como nosotros. Es por eso que tengo corazón ferviente de que debemos hacer nuestro mejor esfuerzo para predicar el Evangelio en todos los lugares donde Dios nos abre la puerta del Evangelio y llevar a cabo la obra de salvación. Si no hacemos eso, iremos ante el Señor luego y seremos reprendidos y nos arrepentiremos para siempre. Así que esperamos que podamos aprovechar esta oportunidad para que podamos predicar el Evangelio sin arrepentirse e ir ante el Señor. Esta vez también, muchas personas han sido salvas recientemente. La iglesia es el lugar para tener comunión con los otros salvos que han recibido salvación, aunque sea recientemente salvo también. Según las palabras de Filipenses 1, versículo 5-6 y 1 Corintios 1, versículo 9 dice, fiel es Dios, por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo nuestro Señor.
Dios nos llama para hacer la comunión después de recibir la salvación. Y también en 1 de Juan, capítulo 1, versículo 3, 4 dice: nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. La palabra comunión es lo mismo que la palabra compañerismo. Los salvos no se reciben la salvación solos, sino que hay muchos hermanos que recibieron la salvación primero. En medio de ella hay una comunión con los salvos y está también Dios y Espíritu Santo. En inglés se llama fellowship, y esto lo llamamos como la iglesia. Uno solo no puede ser la iglesia, no puede formar la iglesia, el grupo de los salvos apartado del mundo después de nacer de nuevo. Es el grupo de los salvos. La iglesia es el grupo apartado con el propósito de ir al cielo y para la gloria de Dios. Tiene que saber que yo tengo que estar con ellos. Cuando una persona nace, está su padre, madre, su hermano, hermana, tío y tía. Tiene su propia familia. Así como crecemos al cuidado de las personas de nuestra familia, nosotros no estamos solos al recibir la salvación, sino hemos recibido salvación a través de las oraciones y los esfuerzos de los otros salvos, recibido la salvación anteriormente, y después de recibir la salvación, ahora están otros hermanos salvos. En esa comunión nuestra fe crece y pasamos el resto de nuestras vidas para la voluntad y la gloria de Dios en medio de la comunión. Y los que van al cielo y viven juntos para siempre deben vivir juntos en esta tierra también. Anteayer escuché sobre alguien que no sé si es hace 10 años o 20, que le prediqué y que dijo que recibió salvación, pero que ahora no está en la iglesia. Y parece que está en la otra iglesia con las personas no salvas. Creo que no había recibido salvación. Los salvos primero conocen a los otros salvos, reconocen a los otros salvos uno al otro. Ahora los que tienen un mismo Dios, mismos hermanos con misma vida, y la esperanza de ir al cielo eterno, tienen ahora también el mismo propósito de la vida. Entonces no puedo hacerlo solo, pero a medida de que tengamos comunión, nuestra fe crece gradualmente, podemos vivir para la voluntad y la gloria de Dios, y hay cosas que puedo hacer como predicar el evangelio a los otros y que sean salvos. Esa es la vida cristiana. Si no está en la comunión, nosotros no podemos saber si esa persona recibe salvación o no. En 1 de Juan 3:14 dice: nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida, en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Está escrito así en 1 de Juan. El amor no se hace solo, no puede hacerse solo. El amor es cuando los salvos, las personas que tienen la misma vida y la esperanza, trabajan juntos. Ese amor es la prueba de que hemos sido pasados de muerte a vida. Es la prueba de salvación. Entonces, los salvos, el resto de sus vidas, espero que puedan amar juntos, obedecer, vivir por la voluntad y la gloria de Dios junto con los otros salvos y entrar en el reino de Dios cuando venga el Señor de nuevo y vivir con Dios eternamente. Entonces, quisiera dar las palabras necesarias para aquellos que han sido salvos recientemente. Cuando uno recibe la salvación, se da cuenta, después de recibir la salvación, de lo que fácil era. Si fuera algo difícil, ¿cómo podría ser salvo? Si solamente los que trabajan mucho o solamente los listos pudieran recibir la salvación, sería muy difícil recibir la salvación. Nadie podría. Nosotros podemos saber que nuestro cuerpo puede sobrevivir en medio de la gracia de Dios, respirando el aire que Dios nos ha dado.
La salvación también es la gracia que nos da gratuitamente. Es algo fácil después de recibir la salvación, pero no se da cuenta cuán grande es esta salvación. Por ejemplo, cuando desaparece el aire que no se ve, moriremos nosotros pronto. Ya saben qué pasaría si no podemos respirar por 10 minutos, ¿no? Este aire también nos es dada gratuitamente. Si uno acepta esta gracia que nos es dada, recibirá salvación. La vida después de recibir la salvación tampoco es algo demasiado difícil. Bueno, es difícil, pero a la vez fácil. Se aprende desde lo básico. Se aprende de paso por paso. Un niño pequeño no debe tratar de estudiar las investigaciones para profesores universitarios, al igual que comenzar desde la guardería, luego primaria, secundaria, ESO y bachillerato. Y así en orden nuestra fe también va creciendo de esta manera. En 2 de Pedro 3:18 dice: antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Creced. Al principio leemos la Biblia y conocemos que Dios existe y que tenemos un alma y que somos miserables pecadores ante Dios. Y sabemos que estamos condenados al juicio y a la destrucción. Luego conocemos que Dios nos ama y nos da gracia. Conocer con certeza y creer es lo mismo. Entonces San Juan 17, versículo 3 dice: y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. La vida eterna y la salvación son lo mismo. Para obtener la vida eterna, primero debe conocer a Dios y a Jesucristo, a quien Dios envió para salvarnos. Saber con certeza y creer con certeza son los mismos. Si uno no cree, ¿por qué no puede creer? Porque no lo conoce bien. Entonces, cuando uno sea salvo, conoce la gracia de Dios y recibe salvación. Después de recibir la salvación, el conocimiento de Dios va aumentando. Aunque al principio conoce que la gracia de Dios ha perdonado mis pecados y me ha salvado, pero solamente conoce una parte de ese gran amor y de la gracia de Dios. Aunque se dio cuenta un poco de ese amor, pero ha recibido salvación. Pero en Efesios 3:19 dice: y de conocer el amor de Cristo, que excede a todo conocimiento, para que sea lleno de toda la plenitud de Dios. Como esta palabra, el amor de Dios, y qué grande es. Es más grande que el sol, y más alto que el cielo, y más profundo que el mar. Ese amor del Señor. Esta canción es cantada por los niños pequeños, pero probablemente no sepan lo que es. Vamos conociendo poco a poco el amor de Dios. Ese amor que acepta todo el mundo. La grandeza de ese amor que dejó su trono de gloria y vino a este mundo humilde. Ese amor que puede levantar incluso a aquellos que están en el fondo del infierno. A ese amor nosotros vamos conociendo poco a poco. Entonces, tenemos muchas cosas que conocer. Por eso debemos aprender la Biblia. Cuanto más sabemos lo que está en la Biblia, más llegamos a conocer a Dios. Entonces nuestros corazones se llenarán de gozo, gratitud y la gracia y el poder de Dios.
poco a poco. ¿Recuerdan el título del sermón de la semana pasada? Bueno, no la semana pasada. Debido al retiro durante 2 meses, no pude dar la palabra muchas veces. Recuerdo que fue Hebreos capítulo 2, versículo 3, sobre la salvación, gran regalo de Dios. Di palabra explicando que la salvación es mayor regalo que Dios ha dado al hombre. Y hoy también daré la palabra con el mismo título. Es el mayor regalo que Dios ha dado al hombre. ¿Qué pasa cuando uno recibe un gran regalo? Tendrá gozo y gratitud. ¿Por qué Dios nos da ese regalo gratuitamente? ¿Por qué nos da gratis? Para alabar la gloria de la gracia dada gratuitamente. Está en Efesios capítulo 1. ¿Y por qué nos da gratuitamente? Porque nadie puede pagar y luego recibe la salvación. No es porque no tenga valor, sino porque es tan grande y asombroso que nadie puede salvarse con sus obras. Así que no tenemos más remedio que Dios nos dé de forma gratuita. Es ese regalo. Hoy, entonces, me gustaría volver a explicar lo grande y maravilloso que es el don de la salvación. Creo que hay muchas personas que han sido salvas, pero muchos no saben cuán grande y maravillosa es la salvación. Nosotros somos salvos, pero es posible que haya recibido un regalo, pero que no sepa lo bueno que es. Uno dice, bueno, sé que es bueno, pero no sé si tendrá valor de 100 euros. Entonces, otro dice, no, eso tiene valor de 1.000 euros, más de 1.000 euros. El otro dice, no, incluso con 100.000 no puede comprar. Ahora el otro dice que incluso con más de 1.000 millones se sorprende, ¿no? Pero no es que nos sorprendamos por no conocer su valor. Conocemos que es tan grande, pero al principio conocemos muy poco de ese amor. En Efesios capítulo 2, versículo 4 dice, pero Dios que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó. Ese gran amor yo alabo cuando brilla en mi corazón. Ese gran amor me da gozo y paz en mi corazón. Ese gran amor, aunque, por ejemplo, aunque grande, por muy grande sea ese amor, por ejemplo, el niño conoce que su madre le ama, pero no conoce cuánto le ama. Nosotros también comprendemos el amor de Dios, pero no su grandeza. No conoce cuán grande es la salvación. Entonces en Hebreos 2:3 pone una salvación tan grande. Bueno, mejor dicho, salvación tan grande. No sé cómo podría expresar esto. Pone si descuidamos una salvación tan grande. Pensamos primero esto, descuidar es infravalorar esta salvación. ¿Habrá alguien así? Digo en serio. Algunos dicen, mejor dame una moneda en vez de salvación. Piensa que es una broma, no hay que bromear con esto. Y otros dicen, bueno, como es gratis, la recibiré más tarde. Cuando alguien va a grandes almacenes, mira la ropa que le gusta, la prueba, esta y la otra, un rato después dice, bueno, la compraré próxima vez. Él lo ha tocado y ha ensuciado con sus manos. Bueno, sí, se puede comprar próxima vez.
Esos productos se pueden comprar, volver a comprar cada vez que vuelva, pero la salvación no es que pueda comprar cuando quiera. No es que pueda conseguir cuando quiera. En Isaías 55 dice, buscad a Jehová mientras puede ser hallado, llamadle en tanto que está cercano. Uno que intenta buscar a Dios en la montaña se encontrará con un demonio. Si uno, cuando está mucho tiempo en el edificio de la iglesia, puede buscar a Dios, no es que pueda encontrar a Dios allí tampoco. Entonces, ¿dónde podemos buscar a Dios? A través de las palabras de la Biblia. Dios aparece a través de la palabra y nos encontramos cuando nos damos cuenta de la gracia de Dios a través de la palabra. En Jeremías pone, y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. A través de la Biblia. Este verbo era Dios. Entonces, a medida de que conocemos la palabra más y más, conocemos a Dios más y más. Y nos acercamos a Dios más y más personalmente. Tanto como conoces a Dios. ¿Con qué tipo de persona tiene la mejor relación? Uno a quien conozco mejor. Ya sean padres e hijos, esposo, esposa, hermanos, amigos. La persona que mejor me conoce es el mejor amigo, ¿no? ¿Y qué tan cerca estás ahora de Dios? ¿Cuánto sabes de Él? A lo mejor conoce, pero está lejos de Dios. A lo mejor piensa un poco de Dios en domingo y cuando canta y cuando ora, piensa un poco más. Piensa que Dios está muy lejos, pero no lo es. Está en nuestro corazón. Pero no conoce esto. Y cuando aprende la Biblia parece que sí está en su corazón, pero en su vida otra vez se lo olvida. Descuidar esta salvación tan grande es el pecado de no creer en la gracia de Dios. Escucha, pero no cree. Es descuidarla. En Hebreos 13 pone que Esaú vendió su primogenitura por una sola comida. Fue porque era profano. La primogenitura no es para que solamente reciba la herencia de su padre, es recibir la bendición de Dios. Pero como no conocía esto, por tener hambre, por sola una comida, dijo a Jacob, he aquí yo me voy a morir, ¿para qué pues me servirá la primogenitura? Entonces en Génesis capítulo 25, versículo 34 dice, así menospreció Esaú la primogenitura. Descuidó, menospreció la primogenitura. Luego Esaú, cuando perdió la primogenitura, en Hebreos pone, fue desechado y no hubo oportunidad para el arrepentimiento, aunque la procuró con lágrimas. Pone, no tuvo más oportunidad, aunque procuró con lágrimas. Él luego procuró llorando con lágrimas, pero ya fue quitado. Uno que escuchó la palabra de Dios dice, la salvación recibiré próxima vez. Aunque uno fue salvo, también debe comprobarse de su salvación. Uno dice, la salvación es así. ¿Y qué es así? En 2 Corintios 13, versículo 5 dice, examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Probaos a vosotros mismos, o no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros a menos que estáis reprobados. Uno cree, pero comprueba si esa fe es verdadera. Comprueba si tu fe es la que Dios aprueba. Examina de nuevo. Uno hace diagnósticas, chequeo de salud. En estos días debido a COVID, me dijeron que se puede diagnosticar en su propia casa o en hospital. Para comprobar para ver si tenemos alguna enfermedad grave. En la Biblia también explica sobre que hay fe naufragada.
hay fe falsa, hay fe abandonada, hay fe muerta. Hay muchos tipos de fe que Dios no reconoce. A la fe falsa el diablo lo cuestionará. Vale, dice que crees. Eso es todo lo que necesitas creer. Puedes vivir como quieras. Ir y venir luego a la iglesia. Es creer, ¿no? Entonces, ¿qué clase de fe es esa? Tienes que ponerte a prueba tu fe a través de la palabra. O vamos a preguntarle a algún famoso sobre esto, para ver si soy salvo o no. Sería bueno tener una radiografía que muestra todo esto, pero eso no existe. A través de la palabra hay que examinar a sí mismo. Porque creer es creer en la palabra. Eso es salvación. Y si es esa fe, no es por la palabra, sino que ha experimentado algo especial en la montaña, o que algún famoso o otra persona ha reconocido su fe, eso no es la fe verdadera. En Romanos dice, así que la fe es por oír y el oír por la palabra de Dios. Como comprender la palabra y creer es la fe, un salvo debe vivir por la fe, después de recibir salvación. En Romanos 1, capítulo 17 también dice, porque en el Evangelio de la justicia de Dios se revela por la fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. De la fe para salvación a la fe creciente, a la fe obediente en acción. Así va mejorando ese progreso de la fe. La fe va creciendo. En segundo Tesalonicenses dice, por cuanto vuestra fe va creciendo. La fe también debe ir creciendo. Como tiene vida, debe ir creciendo y cambiando. Sus corazones cambian, sus vidas cambian. E incluso aquellos que vivieron mal en el pasado serán transformados y podrán vivir para la voluntad y la gloria de Dios. Así crece la fe. Tiene que ser así. Entonces el pecado de descuidar esta gran salvación es el pecado de no creer. Todos los pecados, incluidos morales, son perdonables. Todos sabemos que la sangre de Jesús perdonó los pecados de todos en el mundo para siempre. Es algo increíble. En San Juan 1:29, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dijo, he aquí el pecado del mundo. Allí está incluido mi pecado también. Mis pecados, tus pecados. Pecados de todos nosotros. Jesús los deshizo. En 1 Juan 2:2, y Él es la propiciación por nuestros pecados. La propiciación se refiere a que yo antes era enemigo de Dios por pecado. Como Dios es santo, no permite los pecados. Por el pecado éramos enemigos. Pero cuando Jesús vino al lugar de nosotros, recibió la maldición y el juicio que merecíamos. Y en su lugar murió una vida sin pecado. En nuestro lugar murió una vida sin pecado. Recibió ira y juicio. Jesús murió en la cruz para recibir el juicio que merecíamos los pecadores. En Hebreos pone, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. El Hijo unigénito de Dios, la sangre santa, esa sangre fue derramada para perdonar los pecados para siempre. Pero el pecado de no creer en esa sangre, el pecado de no creer es en la gracia de Dios, eso no hay forma de que ese pecado sea perdonado. Entonces, en San Juan 3:18, el que en él cree no es condenado. La razón de esto es porque el juicio que merecíamos se lo ha recibido el Señor. Ha recibido toda maldición, ira y juicio en la cruz que merecíamos. En Isaías pone, mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz
fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Las maldiciones y los juicios que tuve que soportar yo fueron recibidos por el Señor en un cuerpo sin pecado, y murió. El cuerpo de Jesús tomó todos los pecados que yo había cometido. La sangre lavó nuestros pecados para siempre. Pero el pecado de no creer en este hecho, no hay manera de que sea perdonado. En Hebreos capítulo 10, versículo 29 dice, cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteara el Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado, e hiciere afrenta al Espíritu de gracia. Incluso los pecados de quebrantar la ley no fueron perdonados, y algunos fueron apedrados. Pero en vez de pecado de quebrantar la ley, tener por inmunda la sangre de Jesús que fue derramada para limpiar nuestros pecados, en vez de nosotros diciendo, no puedo creer que su sangre ha limpiado mis pecados. La sangre preciosa de mi Señor es pura. Aunque haya purificado nuestros pecados, su sangre no se ensucia. El Señor que limpió mis pecados me está diciendo que venga. Pero algunos consideran que la sangre del Señor es impura. Hay esa sangre de Jesús. ¿Por qué hablan de sangre? ¡Qué asco! Y es pacto de Dios que ha perdonado nuestros pecados a través de la sangre de ese pacto. Tuviere por inmunda la sangre de pacto en la cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia. Aquí el Espíritu es el que ayuda a predicar y comprender esa gracia. Digo que cuando venga el Espíritu Santo, me seréis testigo. En San Juan capítulo 15, versículo 26, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. Es el que predica el hecho de que Jesús fue crucificado y que hace creer. En 1 Corintios capítulo 2, versículo 12, también dice, y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. ¿Quién nos hace darnos cuenta de la gracia que Dios nos ha dado? Es el Espíritu Santo. Dios ha planeado y prometido. Jesús cumplió la salvación en la cruz. Y el Espíritu Santo ha venido para ayudarnos, para que podamos creer de ese hecho. Pero ponía que puede tener por inmunda a ese Espíritu Santo de la gracia. Es menospreciar la obra del Espíritu Santo. En Hebreos pone, ¿cuánto mayor castigo pensáis que merecerá? No hay manera de perdonar. En Hebreos pone, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? ¿Qué no puede escapar? No puede evitar el juicio. ¿De qué no puede escapar? No puede evitar el juicio. En el mundo, aunque digamos que alguien hizo algo grande, hizo un proyecto grande e incluso murió por su país, por ejemplo. Pero ¿cómo todo eso ayudaría a salvar el alma de una persona? ¿Dios le salvará viendo eso a esa persona? A veces veo gente que es demasiado buena. Hay grandes personas, pero que no creen en Jesús. Y ni siquiera conocen la gracia de Dios. A veces entonces yo pienso que si yo fuera Dios, como Dios, desearía poder enviar a esa persona al cielo. A lo mejor a la universidad puede matricularse de alguna manera especial, pero al cielo no. Solo existe la sangre de Jesús. Solo existe la sangre de Jesús que limpia mis pecados. Por toda la eternidad no tengo nada más que la sangre de Jesús. La única manera de que los pecadores vayan al cielo es a través de la sangre de Jesús. En San Juan capítulo 3, 36, dice, el que cree en el Hijo tiene vida eterna. Pero el que rehúsa
cree en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Los que se dieron cuenta y creyeron en esa gracia recibieron la vida eterna, y los que no creyeron se dice que son desobedientes a la Biblia. Y no creer es desobediencia. Es la mayor desobediencia. ¿Por qué Adán comió del fruto prohibido? Porque Eva se lo había comido primero. Sea Eva o cualquier persona, si creyera en la palabra de que seguramente moriría el día que te lo comiera, no lo habría comido. Dijo el diablo, cómelo, no morirás. Dios no quería que comieras, porque podrías llegar a ser como Dios. Tendrás la sabiduría y abrirás los ojos. Entonces comenzó a dudar de la palabra de Dios. Si creía en la palabra de Dios, no lo comería, aunque muera. La duda fue el comienzo del pecado. Entonces, la mayor obediencia es creer que Jesús murió en la cruz por el perdón eterno de nuestros pecados. No creer es desobediencia. El incrédulo y el desobediente no verán la vida eterna, sino que la ira de Dios permanece sobre él. Está diciendo que no podrá ver la vida eterna ni el cielo. Si no puede ver, ¿podría ir allí? Más bien, la ira de Dios está sobre él. Digamos que sobre la cabeza de los incrédulos siempre permanece un cuchillo afilado, sujetado con un hilo fino, donde quiera que vaya, incluso cuando está durmiendo también. Cuando caiga eso, la ira de Dios está sobre él. Expresó de esta manera, da miedo, ¿no? Pero después de escuchar la palabra dice, voy a creer la próxima vez. ¿Cuándo? Esa persona no tiene derecho de creer. No es digno de creer. Así en Isaías capítulo 55, versículo 1. Venid a las aguas, y los que no tienen dinero, venid, comprad y comed. Venid, comprad sin dinero y sin precio, vino y leche. Dice que dará agua para los que tienen sed. En Isaías capítulo 55, versículo 3 dice, inclinad vuestro oído, y venid a mí. Oíd y vivirá vuestra alma. Dice que oíd. Entonces vivirá de vuestra alma. Pero no lo oye. No parece que está escuchando la palabra. O a veces duerme. Entonces, ¿podría comprender la palabra? Alguien me contó esto. Había un condenado a muerte. Como no quería morir tanto, entonces el rey trajo un vaso lleno de agua. Tú vas a dar una vuelta a este castillo con este vaso, pero si derramas, aunque sea una gota, morirás. Si consigues dar una vuelta sin derramar ni una gota, te perdonaré. Entonces, ¿qué debería hacer? Así. Porque si lo derrama, va a morir. Pero, y cuando escucha un ruido al lado, miraría hacia atrás. Si hay algo interesante, va a echar un vistazo. ¿Dónde hay que concentrar? Es la cuestión de vida o muerte. Dice que si da una vuelta al castillo, va a vivir.
Debe aprender la Biblia con tal postura. Y no de así desconcentrado. Y no pensando, voy a escuchar la próxima vez. Y escuchando así, algún día tendrá que despertar. Si no tiene el corazón de tener ese corazón de alguien que está gritando en el fondo del infierno, si no tiene ese corazón es difícil de recibir salvación. Por eso en San Mateo 22, un rey hizo un banquete y mandó traer a los invitados y mandó invitación. Después de eso llegó el día del banquete y envió a sus siervos. Que hemos preparado becerro gordo y las demás cosas, así que ven, por favor. Como no quisieron venir, mandó de nuevo los siervos. Pero no quería venir. Uno compró terreno y se fue. ¿Acaso su terreno tiene pie y se huye? Y otro dijo que compró bueyes y dijo que hay que probar, pero ya habría probado a la hora de comprar. Y el otro dice que se ha casado y no puede venir. A lo mejor podría haber pensado, podría pensar sobre esto, pero es el banquete del rey. Y después mandó de nuevo a sus siervos, pero ellos que no queremos ir, que no. Y mataron a los siervos. Entonces, ¿qué hizo el rey? Viendo el capítulo 2 de San Mateo, es interesante. El rey se enojó y envió a su ejército para destruir a los asesinos e incendiar la ciudad. Primero les invitó a un banquete, pero no solo que lo rechazó, sino que incluso cogió y mató a los sirvientes enviados por el rey. Esos asesinos fueron destruidos y la ciudad fue incendiada. Y el banquete de bodas estaba preparado, pero los invitados no eran dignos, así que dijo, ve a la calle y las personas salidas de la calle y las personas que encuentras, tanto el malo como bueno, trae a todos. Las primeras personas invitadas fueron el pueblo de Israel. El pueblo de Israel rechazó a Cristo, mataron a los predicadores, rechazaron de ellos y Dios envió al ejército romano. Envió al ejército romano a matar sin piedad a un millón de judíos en el año 70 después de Cristo y expulsó al mundo entero, a todo el mundo. El templo de Jerusalén fue quemado. Eso fue expulsión durante 2000 años. ¿Por qué? ¿Por quebrantar la ley? No, por rechazar a Cristo. La salida de los caminos era todo el mundo y llegó hasta nosotros. Ahora este evangelio es predicado a todo el mundo, pero que no cree hasta el final, que mira al pueblo de Israel, el pueblo elegido primeramente por Dios. ¿Y qué pasó cuando rechazó a Cristo? Jesús dijo en San Lucas, porque si en el árbol verde hacen estas cosas en el seco, ¿qué no se hará? El árbol verde se refiere a la nación de Israel y los justos son árboles verdes. La nación de Israel es un pueblo escogido y un pueblo que guarda la ley, los mandamientos. Pero ¿cuántas muertes miserables tuvieron en 2000 años por el pecado de rechazar el evangelio y a Cristo? Pero cuánto mayor juicio recibirán los gentiles como árboles secos cuando rechacen a Cristo. Primero se mostró a través del pueblo de Israel cuál grande es el pecado de rechazar a Cristo. Es el infierno para siempre. En Hebreos pone, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? ¿Saben qué miedo da esa palabra? ¿Cuán grave es el castigo de negar la sangre del pacto que lo santificó y hacer afrenta al Espíritu de gracia? Siendo una salvación tan grande, los que rechazan tendrán mayor juicio e ira. Es el infierno eterno.
Y también antes había explicado sobre descuidar de esta salvación. Sobre esto hay que escuchar una y otra vez. Entonces, algunos salvos no saben que esta salvación es tan grande y preciosa. Por eso no tiene corazón de gratitud. Una persona ha recibido el regalo, pero aunque haya recibido, pero ni siquiera lo ha abierto y lo ha dejado en el sótano. Y no tiene corazón de gratitud. Ese gran regalo, que puede ser, por ejemplo, un medicamento que para curar su enfermedad mortal, o que alguien ha vendido sus bienes para pagar mi deuda. En este caso, ¿no tendrá corazón lleno de gozo y de gratitud? Sin su gracia, ¿qué me habría pasado? No podrá olvidar de su gracia. Pero, en cambio, un salvo que iba al fondo del infierno, Dios hizo morir su Hijo unigénito en la cruz, derramando preciosa sangre. Perdonó nuestros pecados eternamente. Pero diciendo que cree en esa verdad, no tiene gratitud, no le interesa, no le interesa. Bueno, el Señor murió por mí, pero yo no tengo corazón de vivir por el Señor. Lo siento, pero soy así. No sé. Recibió salvación, pero no tiene corazón de gratitud. No tiene corazón para obedecer. Aunque sea salvo, no sé si puede ser así por egoísmo, por su propia opinión, deseo carnal. Pero sí es salvo. Esto es el pecado de descuidar de la salvación tan grande. No es así. Piensa que la salvación es algo insignificante. Es algo insignificante si llevamos mal la vida cristiana, es menospreciar la salvación. ¿La sangre del Señor es algo insignificante? ¿Sin valor? ¿No tiene valor? No tiene intención de devolver la gracia ni deseo de vivir por el Señor. En 2 Corintios capítulo 5, 15, y por todos murió para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. El Señor murió por nosotros, recibiendo las maldiciones y los juicios que merecemos, y perdonando nuestros pecados a través de la muerte del Señor. Ahora vivimos. Y es para que los que viven ya no vivan para sí, porque antes de recibir salvación todos vivían para sí, para ganarse la vida. Aunque tenga mucha riqueza, al final muere después de pasar el tiempo. Después de ser salvo, ya no vive más para sí. En Romanos capítulo 14, versículos 7 y 8 dice: porque ninguno de nosotros vive para sí y ninguno muere para sí. ¿A qué se refiere? A nosotros. Nadie más vive para sí. Viviré para el Señor y moriré para el Señor. Viva o muera, soy del Señor. Es algo obvio. Hay cántico así, ¿no? Viviré para el Señor, moriré para el Señor. Viva o muera, soy del Señor. Es algo natural. ¿Es algo especial? ¿Eso? Yo, aunque muera 100 veces, no puedo pagar la gracia del Señor. Pero aunque no pueda morir 100 veces, por lo menos una vez vivir para el Señor. ¿Tampoco quieren? En Romanos pone 14, capítulo 14, versículos 7, 8, 9, pone para esto. Pone para esto. ¿Para qué? Para que los que viven ya no vivan para sí, sino que aunque vivan y mueran,
sea para el Señor. Vivan para el Señor o mueran para el Señor, sabiendo que son del Señor, para que vivan para el Señor. Para ser Señor, así de los muertos como de los que viven. Señor, que tú eres dueño de nuestros corazones. Antes de ser salvo, yo soy el dueño. Pero después de ser salvo, el Señor es el dueño de mi corazón, es el Señor de mi vida. Es Rey de los reyes. Si es la voluntad de Dios, vivimos. Si es la voluntad del Señor, morimos. ¿Qué tiene de eso de especial? Es algo natural. Si miras a las personas que trabajan duro mucho para el Señor, dicen, ese hermano o hermana son muy especiales. ¿Es eso especial y tú eres ordinario? Eso es lo que se llama normal. Es lo más natural. De lo contrario, no es normal. Es así. Entonces, creo que el pecado de desobediencia de los salvos también será el pecado de descuidar la sangre y la gracia de Dios, la gracia de Jesús. Luego, aquellos que valoran su salvación de sus propias almas, por supuesto la vida de los demás y la salvación de las almas de otras personas también deberían apreciar, deberían valorar. En San Mateo 16, versículo 26, Jesús dijo, porque ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? Aunque ganare todo el mundo, su vida, es decir, su alma, no se refiere a la vida de este cuerpo para décadas de tiempo, ¿qué recompensa dará el hombre por su alma? Un alma creada a la imagen de Dios. No sabes lo grande y precioso que es. Por eso Dios trata de salvarnos, aun sacrificando su Hijo unigénito. ¿Hay algún necio que paga un alto precio por algo sin valor? Si una persona pierde una cosa y trata de comprarlo vendiendo todos sus bienes, eso es porque lo que ha perdido es muy valioso, es algo muy valioso. Si su hijo está enfermo y va a morir, lo haría cualquier cosa. Si pudiera salvar vida, incluso puede vender todos sus bienes. Yo he visto a alguien así, en Mongolia. Un hijo tenía leucemia. Su padre era pintor y su madre profesora de matemáticas del instituto. Tenía otra hija y había 4 miembros de la familia, y para curar su enfermedad de hijo vinieron a Ulaanbaatar, capital de Mongolia, y haciendo una tienda de campaña de Mongolia llamada Ger, allí, su madre y padre dejaron sus trabajos y se mudaron para ayudar a su hijo a mejorar. Y recibieron salvación escuchando la palabra de nuestra iglesia. Y una vez hemos visitado su casa. Hemos visto su hijo estaba sonriendo en la cama. En la cama estaba haciendo algo, tenía talento. Su padre dibujó cuadros y dejó en la iglesia. Dibujaba muy bien. Estaban toda la familia para ayudar a curar enfermedad de su hijo. Yo lo vi y me ha impresionado mucho. Pero como fueron salvos toda la familia, ya no temían a la muerte.
Nuestras almas son tan preciosas que Dios dejó morir su Hijo unigénito en la cruz. Una cosa que debes saber es que aunque no haya nadie en este mundo, e incluso si yo estuviera solo, el Señor habría venido y muerto por mí. ¿Sabe cuánto nos ama cada uno de nosotros y cada una de las almas? ¿Cómo no lo sabe? Como sabe lo grande y preciosa es esa salvación, como conocemos, si conoce, aunque sea mi familia, mis parientes, mis amigos o incluso alguien que no tiene que ver conmigo, como tiene alma creada a la imagen de Dios y sabiendo que Dios ama su alma y Jesús murió por esa persona también, ¿no van a predicar aún así? No puedo hacer más si no lo acepta, pero también dices, ¿qué tiene que ver conmigo si vas al infierno? También dice así. Viendo a algunos hermanos, ellos intentan predicar aunque sea una persona más, incluso sin dormir, con todo su esfuerzo. También aunque gaste dinero no utilizando por sí mismo, sino para salvar a las almas de otras personas. Viendo este tipo de personas, son las pruebas de que está el amor de Dios en sus corazones. Pero si a alguien que no le interesa la salvación de otra persona, pensando, bueno, si tú no quieres recibir salvación, vale, ¿qué tienes que ver conmigo? Esto también será pecado de descuidar una salvación tan grande. Apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 9, versículo 16 dijo, pues si anuncio el Evangelio no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad, y ay de mí si no anunciare el Evangelio. Ay de mí no se refiere que irá al infierno. En 1 Corintios 9, versículo 19 dice, por lo cual, siendo libre de todos, me he hecho siervo de todos. En versículo 22, para que de todos modos salve a algunos, se volvió como siervo para salvar el alma de una persona. Como siervo ayuda, sirve. El Señor hizo así, y apóstol Pablo también. ¿Y nosotros no podríamos hacer así? Entonces, si una persona recibe salvación, se goza, y si no, se preocupa. Ese es corazón del Señor. Vamos a ver Proverbios capítulo 24. Versículo 11 y 12. Versículo 11 y 12. Él libra a los que son llevados a la muerte, salva a los que están en peligro de muerte. Porque si dijeres, ciertamente no lo supimos, ¿acaso no lo entenderá el que pesa los corazones? El que mira por tu alma, él lo conocerá, y dará al hombre según sus obras. Aquí pone los que son llevados a la muerte. ¿A quién se refiere? Los que no reciben la salvación. Son llevados al infierno por el diablo. A esas personas dijo que salva a los que están en peligro de muerte. Dice que no deja sin salvar, significa sálvalos. Es una énfasis, que no los dejen. No que piense da igual. Pone libera a los que son llevados a la muerte. Salva a los que están en peligro de muerte.
Los que son llevados a la muerte, los que están en peligro de muerte, no los dejen, que no los dejen. Que no dejen para ir al infierno. ¿Puede el presidente de Estados Unidos salvar un alma con su propia autoridad? No puede hacerlo. Aunque sea el mejor científico del mundo, y puede hacer un cohete con su tecnología y enviarlo a la Luna o Marte, pero ¿puede enviar a una persona al cielo con su tecnología? ¿Puede el hombre más rico del mundo comprar un alma con su fortuna? ¿Puede un médico que cura cualquier enfermedad sanar el alma? No puede hacerlo. Pero nosotros podemos hacer. Piénsalo. Qué gran privilegio es salvar un alma. ¿Los muertos pueden resucitar a los otros muertos? Como nosotros somos vivos, Jesús dijo en San Mateo, deja que los muertos entierren a sus muertos. Dijo que deja que los muertos entierren a sus muertos. Y como eres vivo, ve y predica el Evangelio de Dios. Predica el reino de Dios. Nosotros vivimos. Los vivos deben hacer trabajo de los vivos y no de los muertos. Los cristianos necesitamos saber que predicar el Evangelio es la misión más grande en esta tierra y el propósito de vivir en este mundo. Además, en 2 semanas habrá retiro de otoño y más seminarios. Debe haber más. Tenemos que seguir. Pone, porque si dijeres, ciertamente no lo supimos. ¿Qué significa esto? Que me da igual si vaya o no al infierno. Pero pone, ¿acaso no lo entenderá el que pesa los corazones? El que mira por tu alma, él lo conocerá, y dará al hombre según sus obras. El que conocerá si ha predicado o no. Que conocerá si ha predicado o no. En Santiago pone, y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace le es pecado. Es un pecado hacer cosas malas en este mundo. Es un pecado para los cristianos no hacer el bien. El mejor bien es salvar las almas de las personas al predicar el Evangelio. Si no lo hace, dice que es un pecado. Y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace le es pecado. Pero no sabe si eso es un pecado. Uno dice, yo viví una vida relativamente buena, pero no está interesado en salvar las almas de las personas. Dice, gracias hermanos, hacéis bien. Yo tengo cosas que hacer. Lo siento, pero haréis en vez de mí. Sí, lo harán. Pero cuando van ante el Señor, serán reprendidos. Si ha recibido salvación, será muy reprendido. En Ezequiel capítulo 3, versículo 17, 18 pone, Hijo de hombre, yo te he puesto por atalaya a la casa de Israel. Oirás, pues, tú la palabra de mi boca y los amonestarás de mi parte. Cuando yo dijera al impío, de cierto morirás, y tú no le amonestarás ni le hablares, para que el impío sea apercibido de su mal camino a fin de que viva, el impío morirá por su maldad, pero su sangre demandaré de tu mano. Pone, si ha predicado y no escucha, esa persona morirá por su maldad. Si ha predicado y no escucha, morirá por su maldad. Y pone, atalaya debe tocar la trompeta. Si viene el enemigo, debe tocar la trompeta para estar preparado. Si viene el enemigo, pero si se queda con los brazos cruzados sin hacer nada, y por eso mueren todas las personas del castillo por su culpa, ¿qué debería hacer con esa atalaya? Nosotros somos atalayas, debemos tocar trompeta del Evangelio, aunque ellos oigan o no.
Los que oigan, oirán, y los que no quieran oír, no oirán. Escuchar o no escuchar es su responsabilidad, pero nosotros tenemos responsabilidad de predicar el Evangelio. Si ha leído el libro de D.L. Moody, Moody siempre intentó evangelizar cada día. Dice que antes de acabar día, si no había predicado, entonces se levantó de noche y predicó el Evangelio al uno que estaba bajo la farola. Nosotros, aunque no hagamos así, pero cuando tenemos el amor del Señor en nuestro corazón, debemos predicar esto cuando tenemos esto en nuestro corazón. Jeremías dijo también, y dije, y no me acordaré más de él, ni hablaré más en su nombre. No obstante, había en mi corazón como un fuego ardiente metido en mis huesos. Traté de sufrirlo y no pude. Cuando no predicó parecía que había un fuego en su corazón y no podía aguantar, y tenía que decirlo. Qué bien sería si tuviéramos ese sentido del deber y la pasión. ¿Qué dijo Caín después de haber matado a su hermano? A ver, Dios le preguntó, ¿dónde estás tu hermano? Y dijo, ¿soy yo acaso guarda de mi hermano? No lo sé. Dios dijo, la voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. ¿Qué habrá dicho? Dios, mi hermano me ha matado. Por favor, paga por esto. Así escucha la voz de sangre y Caín dijo que no lo sabe. ¿Yo soy acaso guarda de mi hermano? Porque si dijeres, ciertamente no lo supimos, ¿acaso no lo entenderá el que pesa los corazones? Aunque nosotros no hemos no hemos matado a alguien, pero si no ayudamos a que está peligro de muerte, le hemos matado de manera indirecta. Decir que no lo sabía es la mentira. Decir, dejando a las personas ir al infierno que se salvarían si predicara el Evangelio, dice que no lo sabía. O hay personas ahogándose en el agua y uno que pasaba por allí fingió no ver y al final él murió. Entonces cuando caminaba dice que escuchaba voz, cobarde. Si me ayudaste, habría vivido. Pero pensando solo tu trabajo, negocio, me dejaste morir. Entonces, debemos pensar que el pecado de no predicar el Evangelio también puede ser un pecado de descuidar esta gran salvación. En Efesios capítulo 2, 8, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Debido a esa gracia, al darse cuenta de esa gracia y creen en ella, hay muchas palabras de gracia en esta Biblia. Pero no hay mayor gracia que la gracia de que Dios perdonó nuestros pecados y salvó nuestras almas. Este Efesio fue escrito para los Éfesos, a santos de Éfeso, es decir, los salvos. Pone que por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Es don de Dios. Fue el mejor regalo que Dios le dio al hombre. ¿Y qué precio caro ha pagado? Él dio a su Hijo unigénito como ofrenda por el pecado, por nuestros pecados. Dios, quien creó todas las cosas en el universo, que gobierna el universo con su palabra y poder, pero ni con su palabra ni con su poder pueden salvarnos, debido a que Dios es un Dios justo. Por eso pagó el precio del pecado.
Cuando Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para morir en la cruz, para que muera en la cruz, es como si Dios mismo hubiera muerto por nosotros. Entonces, en Hechos 20, no dice que es la sangre de Jesús, sino es la iglesia que Dios compró con su propia sangre. En Hechos pone así: por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar a la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. ¿Sabe cuán grande es la salvación después de este gran sacrificio? La sangre que Jesús derramó es la propia sangre de Dios. Y todavía nosotros no sabemos bien qué tan grande es. Cuando más aprendemos la Biblia, más pensamos en esta gran salvación. Nuestros corazones rebosan de agradecimiento y alegría. Y tenemos que compartir este hecho. Nuestro deseo es vivir o morir por el Señor que nos salvó. Eso es nuestro deseo. Eso es algo obvio. Vamos a ver Colosenses capítulo 1, versículo 6. Colosenses capítulo 1, versículo 6. Vamos a leer juntos. Que ha llegado hasta vosotros, así como a todo el mundo, y lleva fruto y crece también en vosotros, desde el día que oísteis y conocisteis la gracia de Dios en verdad. Pone desde el día, así ha llegado hasta vosotros, así como todo el mundo. Este evangelio ya nos ha llegado. El evangelio de que comenzó en Jerusalén ha dado una vuelta a este mundo y llegó un poco tarde a este oriente. En este último tiempo, unos 2000 años después de la muerte de Jesús en la cruz, este evangelio nos ha llegado y nos ha sido predicado también. Pone desde el día en que escuchó y realmente se dio cuenta de la gracia de Dios. Ese día en que sea salvo, día de la salvación. Es ese día increíble, el día en que todos mis pecados fueron perdonados. Es día feliz, feliz día, el día que el Señor lavó todos mis pecados. En este buen día, mi humilde cuerpo es un cuerpo ahora nuevo cuerpo. Feliz día, feliz día. No podemos olvidar ese día. Desde el día en que verdaderamente nos dimos cuenta de la gracia de Dios. Nuestra vida ahora ha comenzado una nueva vida. Desde ese día, a partir de ese día. En este retiro también muchas personas han sido bautizadas. ¿Qué es el bautismo? El bautismo es la confesión de lo que se ha cumplido, esta verdad en su corazón ante Dios y las personas. Que yo morí y fui sepultado con el Señor. Murió un pecador y vivió un justo. Murió por mi parte, por su parte, y vivió para Dios. Y su vida por sí mismo murió y fue sepultado. Y ahora ha comenzado un mundo nuevo para Dios. Así que el bautismo es como funeral. ¿Qué ha sepultado? El hombre viejo, codicioso, terco, que vivía con su propio deseo en este mundo. Eso se ha acabado. Se acabó. Ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Ahora ha comenzado un nuevo mundo de vivir con el Señor. Lo viejo ha pasado, y aquí ha llegado lo nuevo. Entonces debe haber algo nuevo, ¿no? ¿Qué ha pasado desde el día que se dio cuenta? Desde el día que se dio cuenta de la gracia de Dios, como entre vosotros y en todo el mundo, sea la iglesia de Colosas, de Éfeso, de Corinto, o cualquier iglesia, está dando fruto y creciendo en todo el mundo. Después de ser salvos, crecemos y damos fruto a medida que crecemos. Un fruto hermoso para la gloria de Dios.
El cambio en nuestra vida también es un fruto. Estuvimos aprendiendo antes los nuevos frutos del Espíritu, ¿no? Pero no lo había terminado. En Gálatas 5:22 y siguientes versículos explicaba sobre los nuevos frutos del Espíritu. Tendremos que aprender de estos frutos hasta que den fruto. Ese fruto también predica el Evangelio, para que muchas almas se salven. La vid debe dar uvas. Ese fruto que los cristianos dan a luz, más cristianos. La gente en estos días no tiene hijos. Algunas personas tampoco quieren casarse. Y no sé si no quieren casarse para poder vivir como quieran. Algunos dicen que difícil es criar un hijo. Pero cuando tienen un hijo después del matrimonio, piensa que no podrá disfrutar por tener que criar a su hijo. Piensa que tiene que sufrir mucho para criar a su hijo, no quieren tener hijos. Y qué difícil es, además de alimentar y enseñar a sus hijos. Entonces, en estos días no quieren tener hijos. Y aunque lo tenga, estos días los matan en el vientre. Entonces dicen que hay mucho más niños que mueren que nacen. Es el egoísmo. Esta historia terminará pronto. En la Biblia dice que el fruto del vientre es el que Dios da. Es la herencia de la vida. Y uno dijo así, si no hay personas que reciben la salvación, que el vientre hay que trabajar. Es decir, que tengan más hijos. Entonces, en algunas casas tuvieron más hijos. Y entonces, en esa casa había más salvos, porque les hizo recibir salvación. Sea tener más hijos para predicar o predicar a otras personas, deben llevar fruto, de todos modos. Si ha recibido salvación, pero si no tiene fruto, y así raramente recibe salvación a alguien, pero de esta manera, ¿cuándo podremos predicar muchas personas? Todos los que están fuera están corriendo hacia el infierno, y no saben a dónde van. Pero nosotros sabemos. Pero sabiendo esto, ¿les dejaría en paz así? Cogiendo uno, vamos a hablar por un momento. Vamos, ¿sabes el camino que estás yendo? Tenemos muchas cosas que decirles. Y hacer que escuchen la palabra. Este retiro de otoño, para predicar, uno hace sus planes, o hacer que escucha por online, o hacer consulta, o hacer que escuche seminario. Hay varias maneras. Entonces, esta gran salvación tan grande, para que puedan recibir esta salvación tan grande, porque es un regalo, don de Dios que dio a nosotros. Pero como no sabe, van al infierno, entonces tenemos que predicarlos. En 1 de Juan 3:5, y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados, y no hay pecado en Él. Desde que Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, significa que vino para quitar los pecados. En San Juan capítulo 1:29, el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él, y dijo, he aquí el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. El pecado del mundo. Allí está mi pecado, y de todo el mundo. En Isaías capítulo 53, versículo 6, todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros.
Es la gracia que llevó nuestros pecados sobre Jesús y le dio a Jesús el juicio para que cayera sobre nosotros, derramando su sangre preciosa para el perdón de nuestros pecados. Una salvación tan grande. Mientras estudia la Biblia, mire las palabras de salvación. Uno murió por todos los hombres, y ahora sustituye la palabra todos los hombres por mí. El Hijo unigénito de Dios murió por un pecador como yo. Entonces entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención, perdonó todos mis pecados y ahora está sentado a la diestra de Dios, y está orando por mí. ¿Podría olvidarse de esa gracia? No puedo olvidar de esa gran gracia. Y no solamente mi pecado, sino de todo el mundo. Y en 1 de Juan, capítulo 4, versículo 10. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Él reconcilió la enemistad entre Dios y nosotros en la ofrenda de propiciación. Hizo paz con esa gran sangre. ¿Cuán grande es esa gracia? ¿Pero podría olvidarla? Aunque olvidara otras cosas, pero eso no se puede olvidarlo. Dios dice, ¿cómo lo olvidas? No es que lo he dicho yo, sino Dios piensa así. Nosotros no podemos olvidarlo. Esta salvación tan grande. Hoy expliqué sobre que no podemos descuidar de esta gran salvación. Y creo que si explico demasiadas cosas a la vez, no podrán digerirlas todas. Entonces iré explicando poco a poco. Pero deben seguir pensando sobre la gracia de salvación. Y por el Señor que nos salvó. Nosotros por el Señor que nos salvó vivimos y morimos. Y hay cosas que tenemos que hacer por este Evangelio. Y no debemos permitir que la gracia de Dios sea en vano. Vamos a orar. Dios misericordioso, nuestro Padre misericordioso, cuando estábamos lejos de ti, en medio de pecado, vivíamos por los deseos carnales y las cosas vanas de este mundo. Y cuando éramos enemigos por nuestras malas obras, pero Dios nos amó y el Señor recibió todas las maldiciones de su juicio que merecíamos y derramó su preciosa sangre. Nos perdonó todos nuestros pecados eternamente y sin ningún nuestro mérito. Y nos ha salvado y te damos gracias por la gran gracia que nos has dado. Nosotros que hemos sido redimidos, que el resto de nuestra vida ayuda para que podamos vivir por la voluntad y la gloria de Dios. Guía a nosotros y ayuda también para que podamos predicar a las almas perdidas este evangelio para que puedan haber una obra de salvación para muchas almas. Hay muchos seminarios en muchos lugares y para el retiro de otoño también ayuda para que muchas almas puedan ser salvos y enséñanos lo que debemos hacer para esta obra y utilízanos por tu santa voluntad para que no seamos vagos. En el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén.